conocía la ley en aquel entonces estaba esperando con ansia este momento del cual se llevaba profetizando hace años. Ellos estaban esperando al Mesías, aquel que vendría a salvarlos y a darle la libertad que ellos estaban esperando. O sea que para el pueblo de Dios, el Mesías simbolizaba una esperanza que traería gozo, que traería alegría a sus vidas. Pero sin embargo, los discípulos no lo veían de la misma manera. A pesar de que los discípulos, aquellos que caminaron con él, conocían la ley, ellos sabían que el Mesías vendría, que los salvaría y que resucitaría. A pesar de que ellos conocían esto, a pesar de que ellos lo reconocían como el Mesías, y a pesar de que ellos habían escuchado incluso personalmente a Jesús diciéndoles: yo seré muerto, pero resucitaré al tercer día. A pesar de todas estas cosas, ellos se negaban a dejarlo ir. Ellos se negaban a aceptar esta realidad de que su maestro, aquel que caminó con ellos durante 3 días, en algún momento ya no los iba a acompañar más. En algún momento ya no los iba a aconsejar más. En algún momento los dejaría solos, acompañándose los unos a los otros. Y yo quiero que ustedes se imaginen conmigo esta realidad que los discípulos a la cual se tenían que enfrentar. Estaban próximos a perder a su maestro. Estaban próximos a que aquel que caminó con ellos durante 3 años, que los restauró, que a muchos de ellos los sacó de la vida en donde estaban, a muchos de ellos los sanó, a muchos de ellos le cambió la vida para siempre. Ellos estaban próximos a perder a esa persona que ellos tanto amaban. Y ellos conocían las profecías, pero se negaban a dejarlo ir. Porque podemos identificarnos con los discípulos. Qué difícil es cuando tenemos que dejar ir aquello que tanto amamos. Qué difícil es cuando sabemos que va a llegar ese día en el que nos va a tocar soltar aquello a lo cual nos hemos aferrado. Y de esta manera se sentían los discípulos. El tiempo se estaba acercando, pero los discípulos estaban deseando con toda su fuerza que las cosas sucedieran de manera distinta. El tiempo se estaba acercando. Ya Cristo estaba próximo a ser crucificado, pero ellos se negaban a perderlo. Y era parte del plan, pero ellos anhelaban que las cosas fueran diferentes, como tú y como yo. Que hay pruebas en nuestra vida que nosotros nos negamos a que ocurran de la manera en la que nosotros sabemos que van a ocurrir. Hay procesos en nuestra vida que nosotros quisiéramos que pasaran de manera distinta. Hay cosas, pastora, que sucedieron en nuestra vida que nosotros hubiéramos anhelado que hubieran sucedido de manera diferente. Y ellos, aunque conocían que esto era parte del plan, que Cristo tenía que morir, que ellos tenían que dejarlo ir, ellos se negaban a esta realidad. Santo Dios. Tanto así que ellos hicieron lo posible para detener este momento. Así es. Pedro, cuando a Cristo lo vinieron a encarcelar, a buscarlo para encarcelarlo y crucificarlo, dice que Pedro le cortó la oreja a uno de esos hombres intentando detener que se llevaran a Jesús. Ese mismo Pedro trató de impedir en una ocasión que Jesús hablara de su muerte. Y aquí es donde sale el famoso verso que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que esto tenía que pasar por encima de lo que los discípulos estuvieran a hacerlo para detenerlo. Amén. Estamos acá, iglesia, no se pierdan. Y en la cena, en la última cena, los discípulos intentaron descubrir quién lo iba a traicionar. Porque ellos querían hacer todo lo que estuviera en sus manos para que su maestro no les fuera quitado.
sin importar lo que ellos hicieran, aquello tenía que suceder. Como a veces tú y yo en nuestra vida, que no importa dónde nosotros huyamos o no importa dónde nosotros nos escondamos, lo que Dios habló se va a cumplir. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. Y por más que tú y yo intentemos correr, lo que Dios habló se va a cumplir. Lo que Él escribió de ti y de mí se va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y sin importar lo que tú y yo hagamos, se va a cumplir lo que Él habló. Y sin importar lo que los discípulos estuvieran intentando hacer, esto tenía que pasar. Y aquel día llegó. Diga conmigo, el día llegó. Llegó el día en el que Jesús sería crucificado. Y lo que hoy para nosotros es la mejor noticia de nuestra vida, para los discípulos en aquel momento no lo fue. Lo que hoy para ti y para mí es la noticia más extraordinaria que nosotros pudimos haber recibido, de que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida y vida eterna. Para los discípulos en aquel momento no fue una noticia que trajera gozo y que trajera alegría a sus vidas. Así que podemos llegar a la conclusión de que había duelo. Había duelo entre sus discípulos, entre sus seguidores. Había duelo, había tristeza, se sentían solos, se sentían confundidos y se sentían sin esperanza. Porque su maestro le fue quitado. Y en el capítulo 24, el último capítulo de Lucas, que fue el que leímos, aquellas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús y unas cuantas más, dicen que van al sepulcro. Ellas van a la tumba de Jesús, dice, con especias para darle un sepulcro digno. Porque yo estaba estudiando esta historia y decía que debido a la prisa de que aquellos hombres tenían por ya crucificar a Jesús, dice que no le dieron un sepulcro digno. Así que estas mujeres fueron llevando especias para darle el sepulcro que Jesús merecía. Mas sin embargo, cuando ellas llegaron a aquel lugar, se encontraron con la sorpresa de que aquella tumba estaba vacía, de que la piedra había sido removida y de que allí no había ningún cuerpo. Estas mujeres lo que vieron las dejó sorprendidas. Mas sin embargo, a pesar de lo que sus ojos estaban viendo en aquel momento, aquellas mujeres todavía no estaban del todo claras de lo que había sucedido. Aquellas mujeres vieron la tumba vacía y ellas estaban preguntándose quién removió la piedra. ¿Será que algunas personas entraron y se llevaron el cuerpo de Jesús? Aquellas mujeres, a pesar de lo que sus ojos estaban viendo, todavía no estaban entendiendo lo que realmente había sucedido. Y aquí es donde dice la palabra que se le aparecen dos hombres con vestiduras resplandecientes, que podemos llegar a la conclusión de que eran dos ángeles, y se le paran de frente y le hacen la pregunta que estremece a cualquier ser humano. Les dice: ¿qué hacen buscando entre los muertos al que vive? ¿Qué hacen buscando en el sepulcro al que ya está vivo? Y esta pregunta, iglesia, tenía la intención de hacer que ellas entraran en razón. Porque el problema de estas mujeres era que habían olvidado. Ellas habían olvidado lo que Jesús le había dicho en Galilea. Jesús le había dicho: yo voy a morir, yo seré crucificado, pero resucitaré al tercer día. Sin embargo, estas mujeres todavía no habían entendido lo que había sucedido porque olvidaron. Y yo comencé a buscar información y científicamente dice que los momentos de duelo o
de mucho estrés y ansiedad en nuestra vida hace que olvidemos información importante. Y estas mujeres estaban atravesando un duelo porque habían perdido a su maestro. Y debido a esta circunstancia, debido a este duelo que ellas estaban experimentando, olvidaron lo que Jesús una vez había hablado a sus vidas. Porque el duelo había hecho que ellas olvidaran lo que Jesús había dicho. Y yo creo que aquí también nos podemos identificar con estas mujeres. Porque hay momentos en nuestra vida que llegan y tocan la puerta de nuestro hogar, llegan y tocan la puerta de nuestro corazón y nos hacen olvidar lo que Dios dijo sobre nuestra vida. Hay momentos difíciles. Hay procesos que nos estremecen a tal manera que nosotros pensamos en todos menos en lo que Dios ya habló sobre mi casa, menos en lo que Dios ya dijo sobre mi vida, menos en lo que Dios ya dijo sobre mis finanzas. Hay momentos en nuestra vida que nos perturban tanto que se nos olvida lo que ya Dios habló sobre nuestra casa. Y esto era lo que le estaba pasando a estas mujeres. Ellas olvidaron lo que Jesús había hablado y estaban confundidas y sorprendidas. Y me llama la atención porque el hecho de que ellas llevaran especias al sepulcro significaba que estaban esperando encontrar un cuerpo. Significaba que ellas estaban esperando encontrar el cuerpo de Jesús. Pero la buena noticia es que ellas fueron buscando un cuerpo, pero se encontraron con una tumba vacía, pastora. Ellas fueron a buscar un cuerpo, pero se encontraron con que la piedra estaba removida. ¿Qué hacen buscando entre los muertos al que ya está vivo? ¿Qué hacen buscando en el sepulcro al que ya está vivo? Señor, gracias. Y la pregunta, iglesia, en esta tarde es: ¿qué hacemos buscando a Jesús en lugares donde Él ya no está? ¿Qué hacemos buscando a Jesús en lugares donde Él ya no está? ¿Qué hacemos llorando por cosas que ya no están? ¿Qué hacemos esclavizados al pecado que ya Cristo limpió? ¿Qué hacemos aferrados a lo que Dios hace tiempo nos dijo que soltáramos? ¿Qué hacemos buscando lo que ya Dios dijo que dejáramos atrás? ¿Qué hacemos buscando a Jesús en lugares donde Él ya no está? Aquellas mujeres fueron al sepulcro esperando encontrar el cuerpo de Cristo. Y yo me imagino a Cristo diciendo: yo les doy 3 días. 3 días para que lloren, 3 días para que se lamenten, 3 días para que den espacio a sus emociones. Pero al 4.º día, ¿qué haces buscándome? Al 4.º día, ¿qué haces llorando por lo mismo? Al 4.º día, sécate las lágrimas que yo estoy vivo. Te di 3 días para que te lamentaras, pero al 4.º necesito que te seques, necesito que te levantes, necesito que te estremezcas y me busques entre los vivos. ¡Aleluya! Al 4.º día, ¿qué hacen aquí si yo no estoy entre los muertos? Y la tumba vacía les trajo a la memoria lo que Él había prometido. ¡Santo Dios! La tumba vacía fue suficiente para que olvidaran su dolor, para que dejaran atrás el duelo que estaban viviendo. Y la pregunta que yo te hago a ti, iglesia: ¿la tumba es suficiente para ti? La tumba vacía es suficiente para ti. La piedra removida es suficiente para que tú sueltes el dolor, para que tú sueltes la crisis, para que tú sueltes lo que te está atormentando. La tumba vacía representó victoria y esperanza para aquellas mujeres. ¿Qué representa para ti? Gloria a Dios.
para ti. El sacrificio de Cristo debe serlo todo para nosotros. El hecho de que Él ya no esté entre los muertos debe significarlo todo para nosotros. Porque aquel sacrificio fue lo que rasgó el velo para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo fue el que rasgó el velo para que tú y yo tuviéramos acceso a esa presencia que te restaura, a esa presencia que te da fuerzas en días de debilidad, a esa fuerza, a esa presencia que te acompaña en los días en los que te sientes solo, a esa presencia que te sana cuando estás herido. El sacrificio de Cristo debe significarlo todo para ti y para mí. Y si el sacrificio de Dios no es suficiente, entonces no sé qué es suficiente para ti. Él no dejó la tumba vacía para que viviéramos sin esperanza y para que viviéramos como estamos viviendo muchos de nosotros hoy en día. Él no dejó la tumba vacía para que nosotros sigamos revolcándonos en el pecado del cual Él ya sacó nuestros pies. Él no dejó la tumba vacía para que nosotros siguiéramos cayendo en lo mismo. Él no dejó la tumba vacía para que sigamos viviendo con rencor, con enojo, con ira por las cosas que sucedieron de la manera en la que yo no me esperaba. Él no dejó la tumba vacía para que viviéramos sin esperanza. Santo Dios. Y en el verso 8 dice: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Estas mujeres, luego de haber sido confrontadas con esta pregunta, dice que entonces recordaron lo que Jesús había dicho. Porque la clave, iglesia, está en recordar. La clave está en recordar. En tú mirar atrás y pensar en lo que Él ya hizo. En tú mirar atrás y pensar en los milagros que Él ya hizo en tu vida. La clave está en recordar. Y la etimología, o sea, el origen de la palabra recordar, se compone de dos cosas. Número uno, de re, que significa de nuevo o otra vez, y cordis, que significa corazón. O sea, que recordar es traer de vuelta al corazón. Recordar es tú traer de vuelta al corazón las palabras que una vez Dios te habló, lo que Él hizo en aquella cruz. Recordar es tú volver a traer a tu corazón la esperanza de que algún día Él va a venir por su iglesia, la esperanza de que Él vendrá y nos sacará de este mundo lleno de pecado. Eso es recordar, traer de vuelta al corazón. Y aquellas mujeres trajeron de vuelta a su corazón las palabras dichas por Jesús. Tu corazón tiene que volver a recordar, iglesia. Tu corazón tiene que volver a recordar de dónde fue que Dios te sacó. Tu corazón tiene que volver a recordar quién fue que metió la mano en aquella crisis familiar, en aquella crisis matrimonial. Quién fue que sacó tus pies del lodo cenagoso y los puso sobre peña. Quién fue el que te coronó de gracia y de misericordia. Quién fue aquel que te puso un cántico nuevo en tu boca. Quién fue aquel que te dio una heredad hermosa. La clave está en tu recordarle a tu corazón las cosas que Dios hizo por ti. Y sabemos que estos días hemos estado en la Pascua. Y el propósito de la Pascua, iglesia, no es ir a recoger huevitos. No es tú celebrar un conejo que pone huevos, que todavía es la hora que yo no entiendo esa lógica, porque los que ponen huevos son los patos y las gallinas. El propósito de la Pascua, la razón por la cual la iglesia celebra, el propósito por el cual Dios estableció este día,
para que se celebrara cada año es por dos razones. Número uno, para que el pueblo le contara a sus hijos la historia del Éxodo. Para que el pueblo cada año le recordara a sus hijos cuál fue aquel Dios que dividió el mar en dos. Cuál fue aquel Dios que hizo descender maná del cielo, que hizo brotar agua de una peña. La Pascua es para que el pueblo recordara, le hablara a sus hijos del Dios que lo libertó de Egipto. La razón número uno, para que ellos contaran la historia del Éxodo. Y número dos, la Pascua se celebra para que ellos recordaran lo que Dios había hecho. Para que le contaran a sus hijos lo que había sucedido en aquel Éxodo. Y para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho. Entonces esto yo lo aprendí. Y fue una palabra que yo me llevé en el corazón. Porque Pascua en inglés, ¿alguien sabe cómo se dice? Pascua en inglés se dice Passover. Passover. En español nosotros le decimos Pascua, pero en inglés se dice Passover. Y esta palabra significa pasar por encima o pasar por alto. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta tarde. Passover. El ángel de la muerte pasó por alto las casas que tenían la sangre del cordero. El ángel de la muerte tuvo que hacer Passover en las casas que tenían la sangre del cordero, en aquellos bordes de las puertas. Y yo quiero que, iglesia, tú en esta mañana recuerdes que la muerte tuvo que hacer Passover sobre tu vida, que la depresión tuvo que hacer Passover sobre tu vida, que la enfermedad tuvo que hacer Passover sobre tu casa, la enfermedad tuvo que pasar por alto sobre tu familia, la muerte tuvo que pasar por alto sobre tu vida. Alguien en esta tarde puede decir: el enemigo tuvo que hacer Passover sobre mi casa, el enemigo tuvo que hacer Passover sobre mis hijos, el enemigo tuvo que hacer Passover sobre lo que Dios había hablado de mi vida. Passover. Salga de esta mañana entendiendo y recordando que lo que te quería matar tuvo que hacer Passover. Tuvo que pasar por alto. Tuvo que pasar por alto sobre tu casa. La muerte quiso tocar tus hijos, pero tuvo que pasar por alto. Gracias a Dios. Porque había una sangre que te había marcado. Había una sangre que te había separado. Había una sangre que decía: ese es mi hijo, nadie lo toque. La muerte tiene que pasar por alto cuando tú tienes la sangre del cordero derramada encima. Passover. Hoy es un día para recordar, iglesia. Es un día para recordar todas aquellas cosas que Dios ha hecho. Y para entender que no tenemos por qué vivir una vida en depresión, que no tenemos por qué vivir desesperanzados, que no tenemos por qué vivir nuestra vida divagando sin saber hacia dónde vamos. Hoy es un buen día para recordar que Cristo derramó su sangre por ti y por mí, y que ese sacrificio es suficiente para que tú y yo, a pesar de lo que estamos pasando, sintiendo, lleguemos aquí a levantar nuestras manos. Es suficiente para que nosotros no callemos nuestra boca en nuestras crisis. Es suficiente para que nosotros sigamos caminando y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Porque hubo un día que aquello que te quería matar tuvo que hacer Passover.